objetos van cambiando de estado o mutando de acuerdo al sistema, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cambiaron de correo, bueno, el día anterior, hace 2 años tenían un correo, ahora tienen otro correo. Ustedes. Bueno, entonces los objetos tienen estados diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es el modelo de una clase hasta el momento, que ya está ahí, funcionaría, pero falta agregar unas cositas más. Bien, eso es una clase. Y a partir de una clase, como ustedes decían, bueno, como yo les decía también, pueden crear los objetos que ustedes quieran. A partir de un modelo estudiante, puedo crear al estudiante E1, E2, E3, al estudiante, no sé, estudiante R, estudiante Z, estudiante K, el que vos quieras, digamos, el nombre del objeto ya lo definís vos cuando lo vayas a crear. Pero yo lo que quiero decir con esta parte del video es que a partir de una clase, vos podés crear los objetos que vos quieras. ¿Sí? Y estos, bueno, son los estados de un objeto. Son únicos e irrepetibles. Bien, vamos a ver la parte ahora cómo usar un constructor para crear objetos. Bien, vamos a seguir ahora. Ahora, pero ¿cómo se usa el constructor que habíamos creado? Está bien, la clase yo ya sé que tiene un motor. Tiene constructor, en este caso vemos dos. Uno, dos constructores. Vamos a ver la diferencia. ¿Cómo se usa cómo uso los constructores? Con el new, yo te había dicho. Al momento de crear los objetos, se lo llama instanciar. Significa que a partir de un modelo que vos tenés, puedes crear los objetos que vos quieras o no. Pero ¿cómo se crean? A partir del operador new que llama al constructor. Para llamar a estos constructores, vos tenés que usar sí o sí new. Así como ustedes veían, new scanner, new array list, ¿sí? En sí, con esa forma vamos a crear. ¿Cómo se crea un objeto? Primero va el nombre de la clase. ¿Cómo se llama esta clase que tenemos aquí? El mismo modelo que venimos trabajando en el video. ¿Cómo se llama la clase? Estudiante. Bueno, aquí en lo de celeste dice va el nombre de la clase, ahí pone estudiante. Nombre del objeto. ¿Cómo querés que se llame el objeto? E1, E2, estudiante 1, estudiante 2, R, Z. El nombre lo definís vos para cada objeto. Bien, y aquí es importante, ¿no? No puede haber un objeto E1 y otro objeto E1. No puede haber objeto. ¿Por qué? Porque los objetos no se pueden repetir en cuanto a nombre. Es lo mismo que pasa con las variables. No puede haber dos variables repetidas o duplicadas. Lo mismo te va a pasar con esto de objetos. Porque los objetos son únicos e irrepetibles. Por tanto, si yo creo un objeto que se llame E1 y luego quiero crear un objeto E1, no se puede. Tienen que ser de diferentes nombres el nombre del objeto para cada uno. Le vamos a asignar new. Con este new, ¿qué estoy haciendo? Voy a llamar al constructor. Seguido voy a llamar al constructor aquí. New. ¿Y acá qué va? Ah, mira, nombre de la clase. ¿Por qué pongo aquí el nombre de la clase? Si estoy llamando al constructor. Acuérdate, el constructor, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama el constructor? ¿Qué nombre lleva? Los constructores. ¿El constructor qué lleva? ¿Cuál es el nombre del constructor? El nombre del constructor, como veíamos, es el propio nombre de la clase. Este constructor, ¿cómo se llama? Public estudiante. Public estudiante tienen el mismo nombre que la clase. Entonces va, obvio, el nombre de la clase, porque el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Paréntesis, ¿y qué iría aquí? Y bueno, los datos, o sea, estamos hablando de esta parte. Los parámetros, ¿sí? Si vamos a usar este que tiene 2 parámetros o vamos a usar este que tiene nada de parámetros. Punto y coma. Y aquí van los parámetros. ¿Qué datos vos desde el exterior le vas a mandar? ¿Se acuerdan? Hace rato veíamos una personita aquí y que mandaba datos de naranja. Bueno, cuando ustedes vayan a crear el objeto, desde aquí ustedes van a mandar esos datos a través de ese constructor. Aquí está el constructor, estamos llamando al constructor. Entonces la personita desde aquí está mandando esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Acá ya estamos a nivel afuera de la clase, no estamos adentro. Estamos afuera, en el exterior. O sea, afuera de este cuadradito. Cuando ustedes vayan a crear el objeto, desde aquí ustedes pueden mandar esos datos, el huevo y la harina. Acá puedo mandar 10 para el LU y puedo mandar ballestero. El 10 va a llegar aquí a LU y el ballestero va a llegar aquí a apellido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí tenemos el constructor número 1.
para llamarlo, ¿cómo hago para llamar este constructor? Y es sencillo, miren. Está bien, aquí tengo el modelo, este es una clase estudiante. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? El molde. Ya está creado bien bonito. Pero ustedes venían trabajando en un public class main. Y tenían un public static void main adentro. Bueno, acá ya se pueden dar cuenta que esto también era una clase. Public class, dice main. Esto era una pelotita que se llamaba main. Esto era una clase. Ustedes venían trabajando sobre una clase. Abro clase y cierro clase. Pero adentro, ¿qué había? Definido un método public static void main. Que esto hacía que cuando yo vaya a ejecutar en Java se ejecutaba esta pelotita. Este método, todo lo que tenga dentro de este método se ejecuta. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos en las primeras clases. Apretamos botón verde y se ejecuta lo que tiene. Si tiene una pelotita que se llama main, un método main en minúscula, se ejecuta todo lo que tiene adentro. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, esa es una pelotita main que ustedes venían trabajando, o main 1, o main 2, o main 3. Bueno, esa es una pelotita que ustedes venían trabajando. Yo he creado otra que se llama estudiante. Son pelotitas totalmente diferentes, ¿no? No es que son iguales. ¿Lo pueden ver? Sí, son dos. Una y otra pelotita. Ahora mi pregunta es así, ¿quién se ejecuta? ¿Estudiante o main? Cuando yo vaya a presionar el botoncito verde de Java, del Eclipse, o NetBeans también se puede usar. ¿Cuál se ejecuta primero? ¿Estudiante o main? La clase main. ¿Ustedes en cuál venían trabajando? ¿Cuál se ejecuta primero? ¿O cuál se ejecutaría primero? El main. Esto es lo que ustedes venían trabajando, esto se ejecuta sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene un public static void main. Si no lo tuviera, no se ejecuta. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esto que venían trabajando siempre se ejecutaba. Bien, entonces tenemos dos pelotitas. Pelotita estudiante, pelotita main. Pero en sí la que se va a ejecutar es esta, porque tiene un public static void main. Pero ahora, ¿cómo hago? ¿Dónde creo los objetos? En sí los objetos se pueden crear donde ustedes quieran. Puede ser dentro de una pelotita, dentro de otra pelotita que ustedes vayan a crear más adelante. En sí, donde ustedes quieran pueden crear los objetos. ¿Sí? En nuestro caso voy a crearlo aquí en el método main. ¿Sí? Public static void main. ¿Cómo se hace para crear un objeto aquí adentro? ¿Cómo hago para crear? ¿Cómo era la fórmula? Nombre de la clase, estudiante. Por eso pongo estudiante. El nombre del objeto, que sería lo de rojo. E1 se llama el objeto que voy a crear a partir de toda esta clase. ¿Igual a qué? New, operador. ¿Sí? Operador new para llamar al ¿quién? Al constructor. En este caso, ¿qué constructor estaría usando yo? Aquí. ¿Qué constructor estamos usando? El constructor vacío, porque no recibe ningún parámetro. ¿Sí? Si es vacío, si estamos usando el constructor vacío, ¿qué significa? Que el objeto E1, imagínense ustedes cuando lo vayan a crear, el LU ¿cuánto va a ser? 0, o sea, un valor por defecto que le dio Java. Y el apellido va a ser nulo porque no tiene nada, porque si es el constructor vacío, estamos hablando de este constructor, ¿sí? Bueno, este 1 tiene que estar apuntando aquí, ¿no? Este es el constructor vacío. Estoy llamando a este. Y este no asigna valores a los atributos. Entonces, en ese momento de crear a partir del constructor, ¿sí? Que está en una clase, un objeto, en ese momento los atributos no van a tener valor. O sea, se va a crear con los valores nulos. Por tanto, ustedes imagínense que el estudiante E1 va a tener un LU0 y un apellido nulo porque nunca le dimos valores. O ustedes en algún momento vieron que yo le di valores. En esta línea que yo veo, no le estamos dando valores a los atributos, solamente estamos construyendo un objeto. Imagínense que fuera un auto. Un auto lo están construyendo ustedes, pero sin color, sin marca, sin nada. Está en un esqueleto, digamos. ¿Sí? Eso pasa cuando llaman al constructor vacío. ¿Sí? Obvio que en algún momento del código tenemos que darle un apellido, tenemos que darle un LU. ¿Sí? Pero si ustedes usan el constructor vacío, tendrían que luego rellenar los valores de los atributos y ya vamos a ver cómo sería eso. Ahora, aquí, si usamos el primer constructor, que sería el constructor que tiene dos parámetros por lo menos, ahí sería distinto, miren. E2. Estoy llamando
Estudiante va el nombre de la clase, el nombre del objeto, E2, porque los objetos no se pueden llamar igual. Llamo al constructor, pero en este caso estoy pasando ¿cuántos datos? 1, 2. ¿A qué constructor estoy llamando? ¿Al que tiene parámetros o al que está vacío? ¿A cuál estoy llamando? ¿Seguro estoy llamando a quién? ¿Al que tiene dos parámetros o no? Estoy mandando un número y estoy mandando un string. El único que tiene dos parámetros son este, que tiene un LU y un apellido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, este estudiante E2, ¿cómo se iría a crear? El apellido sería igual a Ballestero y el LU igual al valor que se ha ingresado como LU, 5465. ¿Sí? Entonces ahí tienen la diferencia prácticamente de usar un constructor o usar otro constructor. Pero en sí, los objetos, ¿cómo se llaman? E1 y E2. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que elegir cuál constructor le conviene. Generalmente yo uso el que está con los parámetros. O sea, yo de aquí le mando datos y ya se crea el objeto con todos los datos completos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo uso el primero, en sí a veces me sirve el primero, ¿no? Pero si yo quiero crear un objeto a partir del primero y el primero no tiene datos, yo sé que los objetos van a estar nulos, o sea, con sus atributos nulos. Entonces después tengo que rellenar, entonces tengo que hacer otro paso para rellenar cada uno de los apellidos y el EU. ¿Sí? Ahí tienen la diferencia entre usar un constructor y otro constructor. Bien, entonces ya vimos aquí cómo se crea uno. Si utilizan el constructor vacío, se crea el objeto con valores nulos. Si utilizan el constructor que tiene por lo menos parámetros, ¿sí? Los parámetros pueden ser la cantidad que quieran, pero depende cómo lo diseñaron aquí. Si ustedes diseñaron un constructor con dos parámetros, obvio que por aquí le tienen que mandar dos parámetros. Si diseñaron uno con tres parámetros, tienen que mandar tres datos. Eso es de acuerdo a cómo lo diseñan ustedes, digamos. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver en la parte de la práctica. Vamos a ver los métodos de una clase. Los métodos, estamos hablando, que sirven para representar funcionalidad. O sea, ¿qué hacen los objetos? ¿Sí? ¿Pueden devolver algún tipo de dato? Pueden devolver, ¿sí? Por ejemplo, si él quiere calcular el área de un triángulo, está bien, te puede devolver, che, el área es 50, ¿sí? A través de un método. Los métodos pueden ser usados, pueden usar los atributos de la clase. Sí, los métodos que ustedes vayan a crear pueden acceder, como los métodos van a estar dentro de la pelotita, que es una clase, ¿pueden utilizar los atributos? Sí se puede, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque los atributos ustedes lo pueden usar dentro de esa clase, dentro de los límites de la clase. ¿Pueden crear variables? También pueden crear la variable que ustedes quieran, como lo venían haciendo. Bien, entonces ya teníamos atributos, teníamos los constructores, que ya no lo vamos a escribir, pero vamos a poner directamente atributo, constructor, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una clase alumno, atributo, bueno, le cambiamos ahora, ¿sí? Bueno, acá sería estudiante, ¿no? En vez de alumno sería estudiante. Y acá sería el atributo. ¿Sí? Lo mismo que tendríamos hasta el momento, ¿sí? Estudiante de la clase, acá va estudiante, ¿sí? Tiene que ir igual. Bueno, pero este es un ejemplo nada más, para ver. Ahora, vamos a la última sección, que sería la parte de la funcionalidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo voy a crear un método public y void. Voy a crear un método como ustedes lo venían creando en la parte de Java. Antes pues, ustedes ponían public, static y lo que devolvía, no se devolvía int, ¿sí? Y se llamaba sumar. O ponían public void. Este devolvía uno o muchos valores, ¿sí? ¿Cómo se crea un método? Bueno, era lo mismo, solamente que aquí ya le van a sacar el static que ustedes venían usando. Va public, lo que devuelve el método y el nombre del método. Saludar se va a llamar. Recibe parámetros, no recibe ningún dato. Yo voy a decir que no reciba nada. Abro y cierro el método. Estoy diseñando un método saludar. ¿Para quién? Para este estudiante. Ahora, bien, ¿el saludar qué va a hacer? Bueno, aquí adentro voy a poner un system open line que diga hola. Es como que el estudiante, cuando yo al estudiante acceda al método saludar, él va a mostrar hola por la consola. ¿Sí?
O sea, a través de este método yo estoy haciendo que este estudiante haga algo. Hola, está saludando. ¿Pueden crear otros métodos? Sí se puede. Public, string, mostrar apellido, por ejemplo. Este método mostrar apellido, yo sé que me va a devolver un string, que sería el apellido del estudiante. Acuérdate que un método puede acceder tanto a los atributos que tenga o pueden crear variables que ustedes deseen, no hay ningún problema. Este mostrar apellido no recibe ningún dato adicional, por eso es sin parámetros. Abro llave y cierro llave. ¿Sí? Ahora, este método va a retornar, va a ser un return de quién. Va a devolver, acá dice que devuelve un string. Tiene que devolver un string. Este método lo que yo quiero que haga es que me devuelva el apellido del estudiante. Pero para devolver el apellido yo tendría que acceder al atributo que está aquí. Aquí está el apellido, no, lo de celeste ahí adentro. Entonces voy a poner this.apellido. Retórname el apellido de este estudiante a través del método mostrar apellido. He creado